Érase una vez, en un lugar lejano del Extremo Oriente, un pueblecito donde se produjo un atraco. Un hombre estaba saliendo de su choza cuando de pronto un vecino se lanzó sobre él, le robó lo que llevaba y acto seguido le clavó una gumía en el vientre. Hubiera pensado que lo había matado, pero lo cierto es que el atracado todavía conservaba un hilo de vida y empezó a gritar al ladrón, de tal manera que cuando éste se andaba a un centenar de pasos, inmediatamente fue atrapado por algunos otros de los habitantes de aquella aldea. Lo llevaron arrastrando hasta el hombre que había sido atracado e inmediatamente le pidieron que lo identificara y éste, mientras se sujetaba el vientre y a través de sus dedos corría la sangre, dijo que efectivamente aquel era el culpable y que desde luego esperaba que lo castigaran porque él no le había hecho nada para que lo robara y además quizá le quitara la vida. Estaba diciendo esto cuando se acercó un monje e inmediatamente empezó a decir que aquello no era posible. La doctrina religiosa que se practicaba en aquella aldea impedía la venganza. ¿Y en qué cabeza cabía que aquella persona, por el simple hecho de que hubiera robado al atracado y le hubiera dado una puñalada, tuviera que ser castigado, cuando era mucho mejor que de alguna forma se reconciliaran y ninguno de ellos, pero sobre todo el atracador, tuviera que sufrir más? En ese momento, inmediatamente, los primos del atracador empezaron a salir de los lugares más diversos de la aldea y se sumaron a aquello. Menudo desastre iba a ser para ellos si este hombre era encarcelado y tenían que ir a visitarle a las lejanas mazmorras donde se encerraba a los atracadores, y no digamos si acababa en el patíbulo. Sería algo terrible, incomprensible. Y en aquel momento, mientras los primos del atracador y por supuesto el monje solicitaban clemencia e incluso olvido, finalmente uno de los jueces que pasaba por allí empezó a escuchar y a decir que quizá habría que tener en cuenta las razones por las que aquel hombre le había propinado una puñalada al atracado y además le había quitado lo que era suyo. ¿Quién sabía las injusticias que el atracador podía haber sufrido como para que se hubiera visto obligado a robar y además a propinar aquella puñalada? Andaban hablando entre sí y estaban a punto de soltar al atracador cuando de pronto el atracado, que vio lo que sucedía, dijo con un hilito de voz: ¿pero es que acaso no le vais a castigar? Y en ese momento todos se volvieron hacia el atracado con el escándalo pintado en sus rostros y le dijeron: ¿pero cómo puedes ser tan radical y tan fanático? ¿No te das cuenta de que este pobre hombre a fin de cuentas ha sufrido mucho?